Desenchufado. Está como otro tipo porque probablemente iba Ortega, pero ya me va a avisar Chepín si va o no. El secretario. No, el secretario. Ortega todavía no llega. Lo dijimos, sí. Perdón, señor presidente, de todos modos no hay ningún inconveniente que inicie la audiencia del día de hoy, toda vez que los hechos por los cuales se va a producir del acto procesal para el cual fuimos convocados no le atañen a usted. Bien. Primero, buenos días a todos. Vamos a abrir la audiencia. Recuerdo que el tribunal incluso había tomado la decisión de que no era necesario, salvo las dos personas a las cuales hoy el tribunal no ha registrado su alegato. Así que requiero lo mismo. Si en algún momento se quieren levantar y ir, no hay ningún problema, salvo las dos personas por las cuales se va a alegar. Bien, ¿estamos todos? Señora secretaria, ¿estamos todos listos? ¿Todos conectados? Bien, entonces comenzaremos con los alegatos de la defensa. Doctor, nos estamos escuchando. Gracias, señor presidente. Informo al tribunal que razones de orden práctico, en razón de ejercer como conjunto la defensa de los imputados que han recibido acusación por hechos diferentes. Hemos dividido tareas con los ponentes. En el primer término voy a poner yo en relación a la acusación que ha sido formulada en contra de Nicolás Manrique, y a continuación lo hará el doctor Franco Montes en relación a la acusación que ha sido formulada en contra de Juan Carlos Méndez Casares. Como esta declaración, señor presidente, y en ejercicio de la defensa técnica que fuera oferida por el señor Nicolás Damasio Manrique, vengo a contestar la acusación que ha sido formulada en su contra. Y al respecto, manifiesto al tribunal que voy a impugnar la constitución histórica del hecho que ha sido formulada en la tesis de la acusación que hemos escuchado por parte del Ministerio Público Fiscal, como asimismo su calificación como delito internacional de lesa humanidad. En segundo orden de consideraciones, voy a impugnar también la coautoría que ha sido atribuida a Nicolás Damasio Manrique respecto de la comisión de estos delitos que ha juzgado como internacionales la tesis de la acusación, y previendo la posibilidad, en función de la acusación que he escuchado, de que resultara de aplicación del artículo 19, inciso 4 del Código Penal a la concreta situación de Nicolás Damasio Manrique en forma subsidiaria, y para el caso de que fuera atendida la suspensión fiscal, voy a impugnar la validez constitucional de dicha norma. Al comenzar su alegato, el señor representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que iba a explicar o iba a dar las razones por las cuales el criterio de la acusación que defendió, al tiempo que tuvieron lugar los hechos que nos han convocado por Nicolás Manrique al presente debate, se daba un contexto que permitía calificar por su sistematización, conforme a los términos de la acusación, de que estos hechos tuvieron lugar como parte de un plan más amplio que tenía por finalidad o como objetivo los disidentes políticos del régimen imperial. Cuando comienza con la explicación de este contexto, el Ministerio Público Fiscal, luego de haber sostenido que iba a fundamentar esta calificación del contexto en hechos que resultaban notorios y que quedaban eximidos de prueba para el tribunal, comenzó a referenciar una serie de circunstancias fácticas que están acreditadas en el expediente, pero que responden a una etapa temporal posterior al acaecimiento de los hechos que tienen
acusado a Nicolás Damasio Manrique. En ese sentido hizo referencia a la existencia de una comunidad informativa entre la fuerza policial de San Juan y el ejército argentino. Hizo alusión a que las constancias del año 77 de los registros del B2 ponían en evidencia que existía esa comunidad informativa y que la policía estaba subordinada al ejército nacional. Pero, insistiendo, ese contexto histórico en el que pretende enmarcar los hechos que tuvieron por víctimas o presuntas víctimas Aníbal, Capela, McDonald y París, responde a una etapa posterior de la historia argentina. Entonces, de ninguna manera ese contexto puede ser extendido hacia atrás, de modo tal de considerar que abarcó a los sucesos que tuvieron lugar durante el mes de abril del año 75 en la provincia de Salta. Creo que el análisis del contexto histórico, excelentísimo tribunal, únicamente será válido si nos posicionamos temporalmente a la época en la que tuvieron lugar estos hechos. Y de ninguna manera pretender la extensión temporal, insisto, ex ante, de modo tal de pretender el encuadramiento jurídico como delito de lesa humanidad de los hechos que padecieron o dicen haber padecido Aníbal y Capela. Entonces vamos a tener que hacer algunas referencias históricas para poder comprender cuál era la realidad social y política imperante en la República Argentina en general y en San Juan en particular, para poder evaluar si en verdad estos hechos denunciados por las víctimas pueden ser encuadrados como un delito de lesa humanidad. Principiaré por decir, señor presidente, excelentísimo tribunal, que la etapa histórica que debemos analizar para contextualizar estos hechos es sumamente compleja, y esto ha sido en igual sentido sostenido en la acusación que estoy contestando. Y esa complejidad social respondía básicamente a que distintas facciones políticas que aparecieron en escena en el país intentaron por distintos medios imponer sus ideas por la fuerza. Por supuesto que estas pretensiones de imponer las ideas por la fuerza para el año 74 desencadenaron en el contexto social argentino una serie de hechos sumamente violentos que caracterizaron a este periodo de gobierno constitucional, primero de Juan Domingo Perón, después de Isabel Martínez de Perón y también durante el ejercicio de la presidencia por parte de Lugo. Creo que un hecho de significativa importancia que va a marcar quizá un punto de inflexión en la consideración de las características de esta etapa histórica de la Argentina viene dada por la circunstancia de que el 1 de mayo del año 1974, en la oportunidad de dar su discurso en la Plaza de Mayo para la dirigencia del general Perón, echó al movimiento montonero por las agresiones a las que fuera sometido su esposa. A muy poco tiempo de acaecido este suceso, señor presidente, el grupo armado montonero volvió a la Argentina. Pero como este contexto histórico no pretendo reconstruirlo a partir de la toma de una posición en relación al conflicto, ni tampoco pretende que alegato ser una reivindicación de la autoridad de los dos demonios, ni mucho menos. La caracterización que voy a formular de estos grupos terroristas que existieron en el contexto histórico analizado, voy a hacerla a partir de hechos notorios. Hechos notorios que han sido definidos jurisprudencialmente, que resultan de plena aplicación a la reconstrucción histórica del periodo bajo consideración. En este sentido, puedo referir, por ejemplo, que el día 29 de mayo de 1985,
86, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Procesal Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Valerio Garaos, Andrés D'Alessio y Guillermo Ledesma, confirmó la sentencia que condenó a Ricardo Obregón Cano como miembro de una asociación ilícita por su pertenencia al Grupo Montonero. En el referido precedente jurisprudencial, el tribunal sostuvo que el movimiento peronista montonero y la organización ilegal Montoneros fueron partes de una misma asociación con una misma unidad de fines: imponer en el país un clima de terror con el propósito de facilitar la toma del poder. Resulta a todas luces evidente que la terrorífica actividad desplegada por la organización Montoneros no guarda relación alguna con este derecho de resistencia a la opresión, ya que en todos los casos fue el pueblo el que en gran parte sufrió el duro accionar del grupo mencionado. Los arteros ataques del grupo Montoneros fueron dirigidos, sin miramiento alguno, a la sociedad argentina en su totalidad. Ya se dijo que la actividad delictiva desplegada por el grupo Montoneros tuvo desarrollo también durante la vigencia de un gobierno democrático, en el cual se hallaban vigentes las garantías consagradas en la Constitución Nacional. La organización Montoneros fue una asociación ilícita que se dedicó a cometer actos de barbarie tanto durante la vigencia del gobierno constitucional como del régimen militar, atacando a la ciudadanía en general. No era la restauración de la Constitución Nacional ni el ejercicio legítimo de resistencia a la opresión la finalidad que perseguía el grupo terrorista Montoneros con su violento accionar. Este precedente jurisprudencial que caracteriza al movimiento montonero está referenciado como condena penal de Obregón Cano, boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Procesal Federal de la Capital Federal, año 1986, número 2, en la página 331. Pero no es el único precedente jurisprudencial que se ha ocupado de la caracterización de estos grupos terroristas insurgentes que se manifestaban al tiempo o en el periodo inmediatamente previo y concomitante a que tuvieran lugar los hechos de la causa que nos convoca. En efecto, y en igual sentido, en oportunidad de dictar sentencia en la causa número 13 del 84, en el famoso juicio a la Junta, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sostuvo que el fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional con anterioridad a la década del 70. Pero es este año el que marca el comienzo de un periodo que se caracterizó por la generalización y gravedad de la agresión terrorista evidenciada, no solamente por la pluralidad de bandas que aparecieron en escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas de ellas. Este relato está consignado en los capítulos 1 y 2 de Considerando Segundo. A continuación, en el capítulo 3, se indica en el mismo precedente que por resultar inherente a la forma de organización militar, las bandas terroristas dictaron sus propias normas disciplinarias y punitivas y constituyeron organismos propios con la finalidad de sancionar determinadas conductas que consideraban delictuosas. En tal sentido, obran agregadas publicaciones en Revista Montonera, números 8 y 3. En el capítulo siguiente del mismo Considerando, se afirma en el mismo fallo que otra característica definitiva consistió en que los integrantes de esas organizaciones encubrían su actividad terrorista, adoptando un modo de vida que no hiciera sospechar. El material de propaganda de las bandas terroristas consigna que del accionar abierto debe pasarse a las acciones encubiertas y clandestinas. Hecho que bien vale referenciar sucedió durante el mes de agosto del año 1974. Finalmente, en el capítulo 5 del mismo Considerando Segundo del precedente citado, se indicó que el objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas.
Consideraciones de igual tenor, por si ellas no fueran suficientes, a los fines de graficar la caracterización de los grupos terroristas que resurgieron básicamente a partir del año 74, la segunda mitad del año 74, en el contexto social argentino. Formuló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 9 de agosto del 89 al confirmar la sentencia de condena de Mario Firmenich. Oportunidad en la que, por el voto unánime de todos sus jueces, entre muchos otros conceptos asimilables a los que he venido refiriendo, que han consagrado los dos precedentes jurisprudenciales a los que he hecho alusión, la Corte Suprema califica como ridícula la argumentación de Firmenich invocando una cláusula constitucional como justificativo para atacar a las instituciones elegidas constitucionalmente, puede aparecer como una pretensión de hacer revoluciones con seguro de gobierno. Conforme se extrae, señor presidente, de la conceptualización de estos presentes jurisprudenciales y el marco histórico en el cual se sucedieron los hechos de violencia ejecutados por estos grupos terroristas, fue la aparición de estos grupos armados clandestinos, calificados jurisprudencialmente, como lo he señalado, como terroristas, frente en este clima de absoluta insurgencia provocado por fuerzas paramilitares que intentaban la toma del poder político por las armas, lo que de alguna manera dio justificativo a la sanción de la ley 20840 que tuviera lugar durante el mes de septiembre del año 1974 y cuya finalidad específica puede extraerse válidamente de las consideraciones del artículo primero, en el que se reprime toda conducta de aquel que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier medio alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la nación. Este fue el instrumento que el Consejo del Congreso Nacional entendió apropiado o legítimo para penalizar los ataques al orden institucional en el país. Para nada resulta ocioso destacar también, señor presidente, que fue este clima de extrema violencia social el que terminará impulsando la sanción del decreto 1368, a muy poco tiempo de sancionada la ley 2840, decreto que lleva fecha 6 de noviembre del año 1974 y que decretaba el estado de sitio en la República Argentina, que por lo demás es una práctica que debemos reconocer como recurrente en la historia nacional. Baste para significar semejante afirmación que en el periodo comprendido entre el año 1861 y 1986 se recurrió 43 veces a la utilización de la declaración del estado de sitio. Y excepción hecha de la guerra de la Triple Alianza que tuviera lugar en el año 1865, en todas las oportunidades fue dispuesta por razones de promoción interna. Resulta también relevante considerar que la sanción de este decreto que declaraba el estado de sitio en la República Argentina contó con el consenso y aval de gran parte de la sociedad y gran parte de los actores políticos de la época. En efecto, luego de anunciada la medida por el ministro del Interior, Alberto Rocamora, el miércoles 6 de noviembre a las 16:30 horas, las opiniones políticas reflejadas en los diarios no se hicieron eco. Así, el Consejo Nacional del Partido Justicialista, mediante un comunicado firmado por el secretario de Prensa de la Fuerza, señaló que hasta la fecha las autoridades del país agotaron todos los medios y procedimientos antes de llegar a esta emergencia frente a la escalada de terror desatada en la República. Esto fue publicado en el diario Clarín del día 8 del 10 del 74 en la página 19.
En igual sentido, se pronunciaron diversos referentes del peronismo nacional, como fue el presidente previsional del Senado, José Antonio Allende, y el partido al que pertenecía como miembro de la Alianza Frejuli, Partido Popular Cristiano. Ello se advierte en el diario La Opinión, de fecha 12 de noviembre del 74. Se pronunció asimismo a favor de la implementación del estado de sitio del por entonces gobernador de la provincia de La Rioja, Carlos Menem, quien dijo que el estado de sitio no es un estado de terror y que facilita al gobierno la rápida tramitación de la detención y el traslado de personas. Esta expresión del por entonces gobernador de La Rioja, publicada en el diario Clarín, de fecha 8 de noviembre de 1974. En el mismo sentido, se pronunció la Juventud Peronista, representada por Luis Palma, quien planteó que el estado de sitio es una actitud para preservar las seguridades personales de los ciudadanos amenazados por la violencia de la antipatria. Y ello lo manifestó en la edición del diario Clarín del 8 del 11 del 74 en la página 19. José Falabella, de la Unión Conservadora de Buenos Aires, señaló que acordaban en limitar temporalmente las libertades para restablecer el orden perturbado porque no existe libertad alguna dentro del desorden. En la prensa, 12 de noviembre del 74. Héctor Portero, del Partido Intransigente de Buenos Aires y presidente del bloque de diputados de la Alianza Popular Revolucionaria, consideró justificada la declaración del estado de sitio, dadas las actuales circunstancias, y ello fue publicado por el diario La Prensa en fecha 12 de noviembre del 74. En el mismo sentido, y para no agobiar al tribunal, destaco que la sanción del decreto contó con los avales del diputado Ferdinando Pedrini, presidente del bloque de Frejuli, el dirigente del Partido Socialista Unificado, Simón Lázara, Edgardo Murguía, senador de la provincia de Santa Cruz, el interventor de la provincia de Córdoba, Raúl Oscar Lacabán, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, así como Felipe Violindo Vitel, gobernador del Chaco. Y estas manifestaciones de apoyo a la sanción del decreto bajo consideración fueron publicadas por el diario Clarín también de fecha 8 de noviembre de 1974. En la misma publicación, el diputado Jorge Camus hizo suyo el justificativo de las amenazas a los niños y planteó que el proceso que vive el país en un estado subversivo se acrecentó en los últimos días, haciendo blanco en quienes jamás pensábamos que se pudiera tomar como objeto de agresión, los niños. Según el diputado, eso demuestra la calidad moral de quienes recurren a esas prácticas. Fuera del ámbito político y en el ámbito puntualmente del sindicalismo peronista, también se hizo saber el apoyo a la presidenta de la sanción de este decreto, y en este sentido las 62 organizaciones publicaron una solicitada de apoyo en el diario La Opinión, en fecha 10 del mismo mes y año. En el mismo sentido, la Confederación General del Trabajo, en una declaración difundida, la prensa señaló que la medida está destinada a garantizar la tranquilidad a que tienen derecho todos los argentinos, mientras que unos días más tarde se disponía a realizar un homenaje al ejército por sus caídos en la lucha contra la subversión apátrida en defensa de las instituciones de la nación, conforme fuera publicado en el diario La Prensa de fecha 8 de octubre de 1974. La misma posición adopta otro sector sindical como es la UOM, que declaró acompañar a la presidencia en la sanción del estado de sitio en horas de definiciones. Y como si esto fuera poco, es resaltar que también la oposición de la época hizo públicas manifestaciones de apoyo a la sanción del estado de sitio mediante el decreto 1368. Y así fue, por ejemplo, que la Unión Cívica Radical, a través de su dirigente, y a lo que se aprecia al considerar que la Dirección Nacional, encabezada por Ricardo Barbín, señaló que el decreto del Poder Ejecutivo por el que se implanta el estado de sitio es constitucionalmente inobjetable. En el mismo sentido, se manifestaron los jefes radicales de las bancadas del Senado y de Diputados, Carlos Perete y Antonio Trócoli, respectivamente. El primero apoyó la medida para que Argentina supere todo tipo de subversión y terrorismo que nuestro partido condena con igualdad, provenga de donde proviniere. En tanto, Trócoli, por su lado,
coincidió en la oportunidad y constitucionalidad de la medida para impedir la total militarización de la Argentina, que supuestamente buscaban las recientes amenazas e intimidaciones. Y fue publicado por el diario La Opinión del 8 de noviembre de 1974. Conforme podrá advertir este tribunal, la amenaza a la paz social que representaba la existencia de estas organizaciones terroristas, que desplegaron acciones verdaderamente devastadoras para el conjunto social, como atentados, secuestros, asesinatos, robos a bancos, etc., con la finalidad de alcanzar el poder, conforme fuera jurisprudencialmente determinado, en función del cual referenciado. Este fue el clima social que justificó la sanción de la Ley 2840 y la emisión del Decreto Presidencial 1368, ambas normas del año 1900, que tenían como propósito poner en manos de las autoridades legítimamente constituidas en el marco de un gobierno constitucional las herramientas necesarias para la represión legal de las actividades subversivas emprendidas por estos movimientos. Esto es una primera afirmación que resulta necesaria para definir el contexto en el que tuvieron los hechos en Argentina, a partir del año final del año 74 y durante el año 1975, existían herramientas legales que contaban con el consenso social y político de la época y que estaban destinadas a la lucha contra este fenómeno terrorista que se manifestaba públicamente como una amenaza para la paz social internacional. Cualquier reconstrucción histórica que omita considerar esta realidad social de la Argentina de ninguna manera podrá resultar acoplada de ella. En otro orden de consideraciones, señor presidente, y como una realidad que también informa el contexto en el cual tuvieron lugar los hechos que nos han convocado, debo señalar que elemento de inconmensurable valor es generado por la lamentablemente arraigada costumbre de la tortura de detenidos de la Armada, que lejos está de ser un patrimonio exclusivo de la época en la que tuvieran lugar los hechos que hoy nos convocan. En efecto, las prácticas policiales de aplicar vejaciones a las personas privadas de su libertad con la finalidad de obtener información han sido una constante a lo largo de nuestra historia como país. Se han dado antes, durante y después de acaecidos los hechos y nos vemos en la obligación de reconocer que aún hoy, estando los informes que voy a referenciar, son manifestaciones que se advierten en nuestra sociedad. Que existieron antes dar cuenta numerosa cantidad de trabajos de la doctrina especializada al respecto, y a modo de ejemplo solamente podemos referenciar que durante la vigencia del gobierno constitucional de 1861, a instancias del senador socialista Palacios, se interpeló al por entonces ministro del Interior, Alfredo Roque Vitolo, y se le advirtió que hoy también se tortura en el Estado de Derecho. Recuerda luego el mismo interlocutor que el mal no es actual, que es una costumbre inveterada, casi podríamos decir el método corriente en toda la policía para obtener lo que falsamente se cree que será la verdad de los lares del derecho. Pilar Calveiro ha postulado también que la tortura en las cárceles no fue una novedad del régimen militar, sino una aceptada continuidad de la lógica represiva común al cuartel como al presidio. Pues así como la sociedad argentina de la segunda posguerra sabía que la tortura se aplicaba en comisarías y cárceles sobre los presos comunes como práctica normal e ininterrumpida, así también sabía que se castigaba a los soldados por medio de una disciplina arbitraria y cruel. Los conscriptos, y también los presos, son hombres cuya individualidad desaparece en el uniforme. Esto lo ha sostenido la autora citada en Política y o Violencia, una aproximación a la guerrilla de los años 70, Buenos Aires, Verticales de Bolsillo, 2008, páginas 50. Finalmente, para ilustrar que es una práctica arraigada en nuestra sociedad y que de ninguna manera es patrimonio exclusivo de la época
establece que la Procuración Penitenciaria de la Nación, en su informe anual del año 2011, sostiene que el ejercicio de la tortura no es patrimonio exclusivo de los periodos dictatoriales. En la actualidad se registran prácticas tales como los simulacros de fusilamiento, las quemaduras y la aplicación de descargas eléctricas que se encuentran vigentes y forman parte del sometimiento y abuso que los presos deben soportar durante su tránsito por las cárceles argentinas. Esta gravísima situación expone la vigencia y sistematicidad de la tortura en las cárceles federales. Procuración Penitenciaria de la Nación, informe anual de Procuración Penitenciaria en el 2011, la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina, Buenos Aires, PPN, 2011, página 48. Este es, sin lugar a dudas, el excelentísimo tribunal. Otro importantísimo elemento que deberá tener presente el tribunal en la consideración o evaluación del contexto histórico en el cual tuvieron lugar los hechos que nos convocan. Formuladas estas apreciaciones de contexto general, señor presidente, intentaré reconstruir a la prueba que ha sido agregada en el proceso cuál era la situación que se vivía en San Juan durante la época en la que tuviera lugar el procedimiento por el cual hoy se ha pretendido responsabilidad penal en contra de Nicolás Maduro. En la provincia de San Juan, en el año 1974, al igual que en el resto del país, estaba gobernada por los representantes elegidos por medio del voto popular, de un gobierno constitucional. No existieron, a diferencia de lo que sí, como bien ha reconocido en su acusación al Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo que ocurrió en otras jurisdicciones, en San Juan no hubo grupos parapoliciales que actuaran al margen de la ley con la aquiescencia o el apoyo del Estado. Estando además a la totalidad de la prueba colectada en estas actuaciones, señor presidente, para el mes de abril del año 1975, que es la época en que tuvieron lugar los hechos que nos convocan, la policía de San Juan no mantenía relación alguna con el ejército argentino, y mucho menos tenía relación de subordinación con estas Fuerzas Armadas. No tenía servicios de inteligencia especialmente destinados a colectar información de aquellas personas que pudieran estar cometiendo infracciones a la ley 2840. No compartía información alguna en la llamada comunidad informativa porque esto es una situación que se dio después de la historia de la provincia de San Juan, o al menos reflejada en la prueba que el fiscal ha indicado para justificarla. Y un dato de no menor importancia, toda persona que era sometida a cualquier investigación por infracción a la 2840 era inmediatamente puesta a disposición del juez federal. Asimismo, aunque no pareciera necesario resaltarlo, he de señalar que quienes integraban la policía de San Juan no tenían instrucción alguna ni la habían recibido en relación al movimiento subversivo, la que comenzó a serles impartida por el ejército luego de producir el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Y de ello dan cuenta los elocuentes dichos de Pedro Fernando de Azul, quien así lo ha referido en la oportunidad de prestar declaración en los autos 1077, conforme las constancias de Pocas 1010, 1011 y las constancias del acta de debate número 13 de aquellos actos. Esta situación que imperaba en San Juan fue nítidamente contextualizada también por el testigo víctima César Ambrosio Gioca, quien no tuvo empacho en afirmar que en la audiencia realizada en el presente juicio en fecha 19 de marzo del corriente año, que las fuerzas de seguridad estaban completamente subordinadas al gobierno constitucional de Carlos. Podemos hacer también referencia a la información que nos brindó el testigo Pedro Garzón en relación a que estos operativos que podrían haberse
realizado por la Policía de San Juan y que tuvieran por objeto la detención de personas que pudieran ser consideradas perseguidos políticos, no eran del agrado del jefe de policía de San Juan, el señor Enrique García Susini, y que cuando se producía alguna detención de estas características que no podía asumir, inmediatamente las personas eran puestas en libertad y se les devolvían las cosas de los objetos secuestrados, aun cuando ellos se trataran de armas. Cuanto vengo afirmando pone en evidencia, señor presidente, que se me china en tribuna, que de ninguna manera se había implementado en San Juan un plan de lucha en contra de la subversión en abril del año 75. Y mucho menos podrá sostenerse que dicho plan hubiera merecido el calificativo de sistemático como se ha invocado en la acusación que estoy comentando. Esta afirmación, señor presidente, lejos de ser caprichosa, me permite afirmar o sostenerla, la prueba que vengo referenciando, pero si hay un elemento probatorio que va a arrojar luz en la definitiva determinación de que en este periodo no existía plan de lucha alguno en contra de la subversión, son los dichos de las propias víctimas. Hemos tenido oportunidad de escuchar en este juicio a Eloísa Beatriz París y a Isabel Emilia Maldonado, ¿no? Y ellas han referido o han caracterizado los tormentos a los que sostienen fueron sometidas por parte de integrantes de la Policía de San Juan mientras duró su detención en el Comando Rebelde. Así, conforme a cuenta de la acta 41, fecha 14 de mayo del corriente año, la testigo víctima Eloísa París manifestó que mientras era sometida a los apremios y vejámenes que denunciara como cometidos por la Policía de San Juan en su paso por dependencia del Comando Radioeléctrico, no le hacían demasiadas preguntas porque cree que no sabían qué debían hacer. No les preguntaban mucho, sino que eran muchos golpes. En el mismo sentido, declaró Isabel Emilia McDonald, conforme consta en el capítulo 9, de fecha 29 de mayo del año pasado, quien refirió que después de estos días no puede decir que lo esencial hayan sido los interrogatorios. Los interrogatorios fueron de cuarta. Se denotaba un desconocimiento de la actividad política total. No le plantearon en qué creía, si era o no peronista. No le preguntaron nada acerca de su militancia política, sus actividades, más que todo fue un intento de vejación. Estas manifestaciones de las víctimas ponen de manifiesto una vez más, señor presidente, que la Policía de San Juan no era parte de ningún plan de lucha sistemático contra un sector determinado de la población. Si en verdad los apremios que dicen haber sufrido las víctimas hubieran estado enmarcados en ese plan de lucha que se reputa existente en la tesis de la acusación, no se entiende por qué los interrogatorios no pasaron por obtener la información vinculada a las actividades propias del grupo al que estaban destinados. Tampoco fue generalizado el ataque, señor presidente. Existe un solo hecho concomitante al presente que permita sostener que de alguna manera, ya que no fue sistemático, al menos veamos si con una calificación de generalización podríamos subsumir este hecho en un contexto que pudiera ser encuadrado o enmarcado en la exigencia del artículo 7.1 del Tratado de Roma, de ninguna manera. Y de ello dan cuenta también las propias constancias del expediente, es decir, Oscar Gambetta fue vinculado a la misma investigación y fue detenido unos pocos días después que estas 4 personas que dicen haber sufrido premios durante su detención en el Comando Radioeléctrico. Y Oscar Gambetta refirió
que tuvo el mismo derrotero de detención, es decir, fue privado de su libertad por la fuerza policial, fue alojado en dependencias del comando radioeléctrico y de modo muy locuaz, a pocas 55 de estas actuaciones, relató que en el momento de la detención no sufrió apremios ilegales. Y tan fue así que denunció que sus apremios comenzaron a una oportunidad muy posterior, ya durante, después de producir el golpe de Estado, una oportunidad en que fuera dispuesto su traslado a las cárceles situadas fuera de la provincia de San Juan. Lo que motivó que las denuncias por apremios formuladas por Oscar Gambetta, el tribunal interviniente en la prevención de estas actuaciones se declarara incompetente y remitiera copia de las piezas procesales pertinentes para que fueran investigadas en la justicia. Como hecho significativo, en el marco de este mismo procedimiento también fue detenido Cleber Rubén Gómez, quien declaró ante el Tribunal Federal en aquella época y tampoco denunció haber sufrido ningún tipo de tormentos. Entonces, señor presidente, excelentísimo tribunal, si en verdad la policía de San Juan fue parte del inventado plan de lucha que se dice subyacente en la tesis de la Constitución, ¿por qué razón no ejecutaron actos que se reputan habituales en el trato de los presos políticos objetivos del inventado plan de lucha? Indudablemente, señor presidente, ello decía que la policía sanjuanina no había tomado parte alguna en el inventado plan, sin perjuicio de que frente a determinadas detenciones algún miembro de la fuerza pudiera haber actuado abusivamente en contra de alguna de las personas privadas de su libertad. Cuanto he venido referenciando, señor presidente, como contexto en el que tuvieron lugar los hechos que nos convocan en el presente juicio, afirmo sin temor a equivocarme que en la provincia de San Juan, en el mes de abril del año 1974, época en la cual tuvieron lugar los hechos que nos convocan, no había sido implementado un plan de lucha alguno en contra de disidentes políticos, y mucho menos uno que reúna las características de generalizado o sistemático, como se exige en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, para afirmar que podrían haberse cometido en la época delitos de lesa humanidad. Como necesaria consecuencia de cuanto he afirmado, señor presidente, los hechos sucedidos en torno a la privación de libertad de Nívoli, Capela, McDonald y París, aun cuando hubieran importado la afectación de derechos humanos esenciales, no pueden ser encuadrados como delitos de lesa humanidad, desde que no es posible sostener que hayan sido parte de un ataque criminal más amplio que afectara a un determinado sector de la población civil que revestiera el carácter de generalizado o sistemático. De modo tal que Nicolás Machique, excelentísimo tribunal, nunca pudo cometer un crimen internacional, habida cuenta la imposibilidad de conocer que su acción podría constituir un aporte a un plan de tal carácter. En el sentido que pongo, señor presidente, ha tenido oportunidad de expresarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener que la Corte comparte el criterio del Estado, expresando su contestación de demanda respecto de que si bien los actos de tortura perpetrados contra el señor Bueno Alves han quedado alcanzados por la protección de la Convención Americana, ello no significa que deban ser alcanzados per se, calificados per se como delitos de lesa humanidad, como pretende la representante de la víctima, debido a que en tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Esto lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia C-164, de fecha 11 de mayo de 2007, en la causa Bueno Alves versus Argentina, razonamiento 87, y en el mismo sentido se expresó en la sentencia C-154 del 26 de septiembre del año 2006, en la causa Almonacid, Arellano y otros versus Chile, razonamiento número 96. Como necesaria consecuencia de cuanto he venido afirmando, el Excelentísimo Tribunal
Debo resaltar que los delitos que dicen haber sido víctimas, Newell y Capella, McDonald y París, de ninguna manera pueden definirse como delitos de lesa humanidad, en tanto no pueden considerarse enmarcados, insistiendo, en un plan de ataque sistemático y mucho menos generalizado contra un sector de la población civil. Esta conclusión que emito, señor presidente, es la que me permite afirmar que los hechos sometidos al juzgamiento resultan alcanzados por la prescripción, conforme a la disposición del artículo 62 del Código Penal, en función de cada una de las normas por las cuales ha sido pretendida responsabilidad penal en la acusación de la tesis de acusación del Ministerio Público fiscal. El carácter de orden público de la prescripción, excelentísimo tribunal, exige un pronunciamiento previo a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión, y es ello precisamente lo que solicito sea declarado por el tribunal, ordenando el sobreseimiento de Nicolás Damasio. Sin perjuicio de que el planteo central de la defensa sea la oposición de la excepción de prescripción contra la acusación que estoy contestando, no puedo dejar de prever, excelentísimo tribunal, que mi posición pudiera ser rechazada por el tribunal y admitida la tesis de la acusación, conforme a la cual los hechos que tuvieron por víctima a Capella, Newell, McDonald y París pudieran haber sido cometidos como parte de un ataque que merezca su encuadramiento como delito lesivo. Esta circunstancia me obliga a contestar la imputación particular que ha sido sostenida por el Ministerio Público Fiscal en contra de Nicolás Damasio Bronchique, con la finalidad de demostrarle al tribunal que esta acusación de ninguna manera fue. Para enmarcar los hechos por los cuales ha recibido acusación Nicolás Damasio Manrique, deberemos necesariamente hacer algunas referencias a la causa por la cual estas personas fueron detenidas. El expediente 4060, que forma parte del presente juicio, como puedo documentar, se extrae que en fecha 28 de abril del año 1975, el competente jefe del departamento de 2 de la Policía de San Juan requirió al juez federal una serie de órdenes de allanamiento con la finalidad de determinar la existencia, confirmar la presunta existencia de cosas vinculadas con actividades delictivas en distintos países. A raíz de este pedido, en fecha 29 de abril del año 1900, en el mismo día 28 de abril del año 75, el juez federal, con competencia en la provincia de San Juan, ordenó el allanamiento del domicilio ubicado en calle Alfonsín Storni 1808 del barrio Belgrano del departamento de Causa en la provincia de San Juan, procedimiento que estuviera a cargo del jefe de la comisaría sexta de la policía de la provincia de San Juan, oportunidad en la cual se secuestrara del domicilio allanado gran cantidad de documentación vinculada al movimiento montonero que, como vimos, a través de diversos fallos jurisprudenciales ha sido declarada una organización terrorista y calificada en este sentido. Se secuestró, como venimos de resaltar en este alegato, el manual de montoneros. Se secuestró también una planificación de subdivisión territorial de San Juan a los fines que interesaban al grupo montonero.
Y se secuestró también en la oportunidad, además de una importantísima suma de dinero, un arma, diversos proyectiles y demás, y cuantiosa cantidad de bibliografía del grupo Montonero y particularmente de las gacetillas de prensa del grupo Montonero. Se secuestró también, y esto lo quiero resaltar como muy trascendente a la investigación que se encargó en el marco de ese expediente, un manifiesto manuscrito titulado Parte de Guerra, en el que el grupo Montonero justificaba las razones por las cuales se iba a atentar con una bomba a una empresa minera de California, reivindicando como propia la lucha por los derechos de los trabajadores, que eran, en el tenor de ese manifiesto de guerra, las razones por las cuales ellos decidían la opresión de los trabajadores eran las razones que justificaban el atentado contra esta empresa minera, y a su vez proponía el mismo manifiesto la necesidad de continuar con ese plan de lucha guerrillero en contra de todas las empresas del sector, porque estaban de alguna manera vulnerando los derechos de los trabajadores. Una vez detenidos, las personas que ocupaban el inmueble fueron identificados, o por lo menos eso intentó hacer la policía. Lo cierto es que se detuvo a Marcelo Raúl Victorio Niburi, quien poseía además una cédula de identidad a nombre de Roberto José Baduy, a cuyo nombre estaba alquilado el inmueble en el cual utilizando esa cédula se había realizado el contrato de alquiler de la casa que se allanaba. También se detuvo a Jorge Antonio Capela, quien se identificara mediante documentos falsos a nombre de Roberto Antoni, a Isabel Emilia Baglona y a Beatriz París, que en la oportunidad se identificó mediante la utilización del documento falso a nombre de Susana Inés Paz. Este allanamiento fue oportunamente informado al tribunal y los detenidos fueron puestos a disposición del juez competente. Y se inició un sumario prevencional con la finalidad de investigar delitos o infracciones a la ley 2840, al artículo 213 bis del Código Penal y al artículo 292 del Código Penal. Investigación en fecha 2 de mayo del año 1975, luego de haber estado detenidos en el comando radioeléctrico, los detenidos fueron entregados a un funcionario de la Policía Federal, en tanto por decreto 1154 de fecha 3 de mayo del mismo año fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en uso de las facultades del decreto 1368. Posteriormente, el juez federal, en fecha 19 de mayo del 75, los indagó, les imputó la comisión de delitos y finalmente en el año 79 fueron condenados por la comisión de esos delitos, imponiéndosele la pena de 16 años de prisión a 3 de ellos y 14 años de prisión a la imputada Marta. En la oportunidad en que prestaron declaración indagatoria ante el juez federal, de modo coincidente con las enseñanzas del manual Montonero, y esto no puedo dejar de resaltarlo, los 4 imputados refirieron haber sufrido o padecido apremios, y una de ellas, además, indicó ante el juez federal haber sido víctima de una violación. Como consecuencia de estas manifestaciones de los imputados, el juez dispuso dar inicio a una investigación por los apremios que denunciaban los detenidos, lo cual diera origen a la promoción del auto 4075, en cuyo marco fue convocado Nicolás Manrique. Porque de los informes que obtuvo el juez federal en el marco de esa investigación, se sostuvo que Manrique fue el encargado de la custodia de los detenidos, mientras estuvieron en el comando radioeléctrico. Lo cierto es que esta convocatoria respondió Nicolás Manrique, compareció ante el juez federal y le explicó: mire, señor juez federal, yo soy miembro de la Guardia de Infantería, yo fui convocado para establecer un cordón perimetral del lugar de detención porque era temido un copamiento por el carácter o la importancia dentro de la organización montonera que tenían estos detenidos, y por esas razones fui especialmente destinado a custodiar perimetralmente el inmueble con la idea de
repeler eventualmente cualquier intento de descopamiento. Y la seguridad y la custodia personal de los detenidos estuvo a cargo de personal de comando de eléctrico. Eso se obtuvo desde el primer día, incluso en aquella ingenua investigación Nicolás Damaso Maggi. Haciendo un pequeño paréntesis, señor presidente, porque la verdad que resulta extremadamente relevante a la consideración de los hechos objeto de estudio, debo señalar que es de las pocas causas en las cuales, o de las pocas personas respecto a las cuales se utilizó útilmente el recurso de la habeas corpus. En fecha 13 de mayo del mismo año, unos pocos días después de ocurrir las detenciones, el doctor Oscar Aguirre presentó en el juzgado federal un recurso de habeas corpus que diera origen al auto 4077 que hoy nos convoca. El doctor Oscar Aguirre solicitaba al juez federal la inmediata liberación de las personas que a su juicio estaban ilegalmente detenidas, con su defecto que se le brindara información sobre la situación procesal. Al día siguiente, el juez federal, y luego de un informe elaborado por el actuario, rechazó la acción de habeas corpus, haciéndole saber al presentante que los detenidos estaban detenidos por orden impartida por él y a su disposición, y que a su vez habían sido arrestados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1154 del año 75. Este es un hecho de significativa relevancia, señor presidente, y que contrasta diametralmente con la tesis sostenida en la acusación que estoy contestando. Si en verdad estaba vigente en San Juan un plan de lucha contra la subversión, tenía características especiales que para nada condicen con las propias de la totalidad de los procedimientos que pueden decirse enmarcados en un procedimiento de características. Estos son los hechos de los que da cuenta el expediente 4060, por lo menos los hechos más relevantes, que nos permiten ahora, a partir de ahora, hacer un análisis de la vinculación con estos hechos que fueron denunciados por las víctimas, en cuanto concierne a Nicolás Maggi. Según la tesis de la acusación que estoy contestando, al dar respuesta a su interrogante de cuáles podrían ser las consecuencias penales para Nicolás Manrique, o que podrían acarrearle a Nicolás Manrique, el hecho de haber estado a cargo de la custodia de las víctimas en una dependencia policial. Y el Ministerio Público Fiscal concluye que ostentaba una posición de garante de protección, debiendo velar dentro de su ámbito de organización por la indemnidad de los bienes jurídicos atinentes a los detenidos bajo su custodia. De esta manera intenta justificar la acusación que Nicolás Manrique debe ser responsabilizado por todos los padecimientos que han denunciado a las víctimas, y lo reputa autor de la privación ilegal de la libertad abusiva agravada, de los tormentos que habrían padecido las víctimas durante su detención en el comando radioeléctrico, de las violaciones denunciadas por Beatriz París y también por Isabel Madonna, indicando que esta intervención de los hechos justifica además la atribución de la comisión del delito de miembro de una asociación ilícita. Para poder contestar apropiadamente la acusación que estoy reputando, señor presidente, debemos preguntarnos quién era Nicolás Manrique, qué vinculación tuvo con los detenidos y cuál era su posición. Del legajo personal de Nicolás Manrique, que lleva el número 15572 del registro de la Policía de San Juan, resulta que al tiempo en que tuvieron lugar estos hechos, Nicolás Manrique era oficial
la Policía de San Juan y desempeñaba funciones habitualmente en el comando radioeléctrico. Quiero resaltar que el comando radioeléctrico no tuvo injerencia alguna en la detención de las 4 personas, y mucho menos tuvo injerencia en la suerte que tuvieron o en el destino al cual fueron respecto del lugar en el cual fueran alojados. Estas fueron decisiones que tomó la autoridad preventora interviniente en la instrucción del sumario, que era nada menos que el jefe del D2. Es decir, fueron detenidos por orden en el marco de un procedimiento ordenado por el juez federal, y luego el destino de ser trasladados a la dependencia del comando radioeléctrico fue decidido por una persona distinta a cualquier integrante del comando radioeléctrico. Pero la custodia externa perimetral del lugar en el que estaban detenidas estas personas fue comisionada al personal de comando radioeléctrico, que por lo demás es la dependencia operativa de la Policía de San Juan, que habitualmente es destinada para este tipo de operativos. Es razonable pensar que si era necesario custodiar externamente el lugar en el que se encontraban detenidas estas personas por la peligrosidad de que se pretendiera tomar por asalto la dependencia, era razonable que esa función le fuera asignada al comando radioeléctrico. Como bien señaló desde la primera oportunidad en que fuera requerido al respecto, Nicolás Manrique sostuvo que la custodia personal de los detenidos estuvo bajo responsabilidad de los responsables del comando radioeléctrico, que era la dependencia en la que fueron alojados. Sin perjuicio de resaltar también que estuvieron detenidos a disposición de la gente de la central de policía. Estas manifestaciones de Manrique resultan avaladas a su vez por las normas de la experiencia, es decir, es habitual el alojamiento de detenidos en calidad de depósito en distintas dependencias, y dentro de esta práctica común en la fuerza policial de cotejo, esta práctica común en la fuerza policial, resulta que cuando un detenido es alojado en este carácter en alguna dependencia policial extraña, queda bajo custodia del personal de esa dependencia policial, aun cuando continúa a disposición de la autoridad que tiene bajo su órbita la instrucción del sumario prevencional correspondiente. Ninguna de estas dos autoridades era personal dependiente de la Guardia Militar. Sin perjuicio de ello, señor presidente, debo resaltar también que en la tesis del Ministerio Público no ha sido posible indicar siquiera mínimamente las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que tuvieron lugar los hechos delictivos que reputa a Manrique, dentro de cuya definición reputa a Manrique como coautor de función. Y también omite individualizar la tesis del Ministerio Público Fiscal cuál fue el espacio temporal en el que Manrique, cumpliendo funciones propias de su cargo, tuvo bajo su responsabilidad la custodia que a su respecto predica como generadora de responsabilidad. Esto no es un dato menor, excelentísimo. Habitualmente los funcionarios policiales, dependientes de cualquier dependencia policial, cumplen sus funciones por turno. Y si consideramos que los detenidos estuvieron alojados en el comando radioeléctrico durante casi 5 días, es previsible que su custodia o que las funciones de Manrique hayan sido cumplidas al tiempo que por otro oficial de igual jerarquía, porque de otro modo deberíamos concluir que Nicolás Manrique fue casi en calidad de monumento, y hasta que los detenidos no fueron trasladados a Buenos Aires no se movió de ese lugar. Solamente frente a semejante razonable hipótesis podríamos sostener, frente a la indeterminación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos, que Manrique era garante de velar por los intereses de las personas allí
detenido. Frente a esta realidad, señor presidente, excelentísimo tribunal, la tesis de acusación sufre una nueva crisis de sustentabilidad. Porque si no es posible al Ministerio Público Fiscal indicar cuándo y en qué horarios fueron cometidos los hechos delictivos que dice padecieron los 4 imputados, mucho menos podrá indicar que estos eventos hayan tenido lugar mientras Manrique efectivamente estaba encargado de la custodia perimetral del lugar. Lamentablemente, el excelentísimo Tribunal de Víctimas no ha podido aportar ningún elemento que permita sindicar o individualizar a quien podría haber sido autor para el caso de haber sido ciertos tales reprochables ataques, ¿no? Solamente se advierte del relato de una de las víctimas una pequeña referencia en relación a la contextura física de alguna de las personas que cometió su perjuicio dentro de la violación. Se refiere con una persona que se presentó en su presencia con mucho olor a alcohol y a tabaco y que según su percepción se trataba de una persona que califica como grandote. Acá lo siguiente, señor presidente, señor Nicolás. En la tesis de la acusación fue coautor del delito de violación. Ahí tenemos el grandote en los términos de la víctima que cometió el delito de violación. Ni aún exigiendo al máximo las reglas de la sana crítica racional, podríamos concluir a partir de la prueba que se ha colectado que tengamos algún elemento que nos permita siquiera indiciariamente sostener que Nicolás Manrique cometió un tormento y mucho menos una violación en perjuicio de ninguna de estas 4 personas que se encontraron detenidas y alocadas en el comando radioeléctrico y que en el cumplimiento de sus funciones específicas cumplió perimetralmente. Esta imposibilidad que denuncio, señor presidente y excelentísimo tribunal, es lo que seguramente ha justificado la necesidad del Ministerio Público de presentar a Nicolás Manrique como coautor funcionario del delito que le atribuye. Esta circunstancia, la imposibilidad de atribuirle el rol de autor material, sustentando su posición en la prueba agregada al sumario, es la que lo ha llevado a desarrollar la tesis dogmática conforme a la cual pretende que este tribunal legifere. Pretende que tipifiquen ustedes una omisión no prevista en el Código Penal y la conviertan en un delito. Eso es lo que pretende el Ministerio Público Fiscal. Con su acusación, el Ministerio Público Fiscal está proponiéndole al tribunal que se convierta en autor de una ley que tipifique post facto un delito violando el mandato de certeza derivado del principio de legalidad para poder atribuirle coautoría a Nicolás Manrique, que en defecto de prueba que los indique como autor de estos delitos, de la gravísima imputación de la atribución. Esta es la tesis por la cual el Ministerio Público Fiscal pretende que el tribunal repute a Nicolás Manrique como autor del delito de privación ilegítima de la libertad abusiva agravada. Yo me hago la siguiente pregunta, excelentísimo tribunal. ¿Quién impuso la privación de libertad de estas 4 personas? ¿La impuso Manrique como un deber, como una facultad propia de sus funciones? No. La privación de libertad de estas personas fue dispuesta por un juez federal y fueron inmediatamente puestas a su disposición. No fue Nicolás Manrique quien ordenó la detención de estas 4 personas. Entonces, de ninguna manera, señor presidente, puede haber cometido el delito de privación abusiva de la libertad agravada. Esta simple consideración basta para refutar la tesis de coautoría funcional que ha sido predicada en la acusación que presenta. Entonces, despejada la imposibilidad de atribuir a Nicolás Manrique la coautoría del delito de privación ilegítima de libertad abusiva agravada,
debería ocuparme de la tesis de coautoría funcional en relación a los delitos de tormentos agravados, doblemente agravados, y violación. Además de estar tipificados en nuestro Código Penal, debo destacar que en los elementos definidos como pertenecientes a los fines de el Estatuto de Roma se ha ocupado de especificar cuáles son las conductas que pueden reputarse como delitos internacionales o como formas de manifestación de delitos internacionales de lesa humanidad en cuanto concierne a la tortura y a la violación. Así, en el artículo 7, apartado 1, parágrafo F, al definir los elementos del crimen de lesa humanidad de tortura, el estatuto sostiene que el autor, son condiciones para poder reputar como un crimen de lesa humanidad, que el autor haya infligido a una o más personas graves dolores o sufrimientos físicos o mentales. Que el autor tuviera a esa o esas personas bajo su custodia o control. Que el dolor o sufrimiento no haya sido el resultado únicamente de la imposición de sanciones legítimas. Que la conducta haya sido cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra un sector determinado de la población civil, y que además ese ataque sea conocido por él como elementos comunes a los crímenes de lesa humanidad. Y a su vez, a continuación, define los elementos de crimen de lesa humanidad y violación. Y al respecto se indica que solamente será crimen de lesa humanidad la violación ejecutada conforme a las siguientes consideraciones. Así debe interpretarse, porque a esos fines es que se tomaron los recaudos de definir los elementos del crimen de lesa humanidad. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal-vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. Y que esa invasión haya tenido lugar. Es decir, que desde el punto de vista típico, tanto en la legislación internacional como en el derecho interno, se exige lo mismo. La exteriorización de una conducta provoca un resultado. Y si me pongo un poquito más exigente en la consideración típica, la violación es un delito de mano propia de acción del tribunal. Si lo califica, entre otros autores, Eugenio Raúl Zaffaroni. Entonces mal podrá pensarse que el incumplimiento de un deber de custodia pudiera generar responsabilidad de un modo tan extensivo en el que pretende el Ministerio Público aplicar, creando un tipo que no ha sido previsto por la ley. En relación al rechazo de esta pretensión de encuadrar los hechos como una cautería funcional, voy a hacer una pequeña referencia a la doctrina que de alguna manera nos permite rechazar la tesis que ha sido sostenida en la acusación que presenta. Al respecto, Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra compartida con Alejandro Lange y Alejandro Loca, Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ferial, Buenos Aires, del año 2005, en la página 450, refiere que se inclina por sostener la manifiesta inconstitucionalidad en relación a la posibilidad de crear tipos omisivos no previstos en el Código Penal, afirmando que es una aplicación analógica y mal en parte, y que las pretendidas situaciones escandalosas de impunidad que se ha recurrido para justificar la creación de tipos no previstos de delitos de omisión impropia, además de que no existen, es necesario subrayar que incluso si se presentaran, se trataría de omisiones que los jueces no están autorizados a formar
por vía de analogía, y que no sería difícil de resolver por legisladores responsables. La irresponsabilidad legislativa no autoriza la violación de la Constitución por parte de los jueces, y menos aún la instigación a ella por parte de la autoridad. Indudablemente, excelentísimo tribunal, la pretensión que ha sido manifestada en la acusación que estoy contestando importa una afronta contra el principio de legalidad. De modo tal que para el eventual e hipotético caso en que fuera admitida, por supuesto que como reserva que planteo el caso federal. En definitiva, excelentísimo tribunal, como no ha sido posible al representante del Ministerio Público sindical, si quiere indiciariamente alguna posibilidad de participación de Manrique en el delito que le atribuye, termina recurriendo a esta inadmisible tesis de la coautoría funcional en función de un deber propio de sus funciones que lo convierte en autor o coautor de las nefastas consecuencias padecidas por las víctimas en su encierro en independencia del comando RD. Al contrario de lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal, el excelentísimo tribunal, no ha podido agregarse un solo elemento probatorio que permita sostener que Nicolás Manrique debe tener algún tipo de responsabilidad criminal por la comisión de los hechos que dicen haber padecido esta víctima. Razón por la cual voy a solicitar a este tribunal la solución lisa y llana de Nicolás Damasio Manrique por las imputaciones que fueron formuladas en su contra por el Ministerio Público Fiscal en cuanto concierne a la privación abusiva de la libertad agravada, a los tormentos doblemente agravados y a los otros tipos de violación por lo que ha pretendido responsabilidad criminal. A su vez, excelentísimo tribunal, de ninguna manera podemos decir acreditado que el cumplimiento de obligaciones lícitas como oficial de la Guardia de Infantería de la provincia de San Juan justifiquen la atribución de su pertenencia a plan delictivo que no ha podido acreditarse al tiempo que tuvieron lugar los hechos. De modo tal que tampoco podrá prosperar la pretensión punitiva causada por el Ministerio Público Fiscal a partir de la atribución de la presunta comisión del delito de asociación ilícita al carácter del mismo. Que pido expresamente también sea rechazado por el tribunal, en razón de no haber sido avalado por prueba que justifique su atribución, absolviendo también por esta imputación de modo liso y llano a Nicolás Manrique. He de resaltar, excelentísimo tribunal, que en la formulación de este alegato he demostrado que la tesis que ha sostenido el Ministerio Público Fiscal en cuanto sostiene o atribuye el carácter de los crímenes internacionales de lesa humanidad a hechos que no han tenido lugar en un contexto que encuadre en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, la admisión de una tesis de la tesis de la acusación va a implicar indudablemente una violación al principio de legalidad. Está consagrado también en el derecho penal internacional. De igual modo, de admitirse la tesis por la cual el Ministerio Público Fiscal pretende que este tribunal legifere y se creen tipos homicidios impropios no previstos por el legislador y se condene a partir de esa construcción dogmática a Nicolás Manrique como autor de una omisión impropia, funcional, a partir de una construcción, insisto, de una omisión impropia que no está prevista en el Código Penal, también se va a lesionar el principio de legalidad, en los términos que he expuesto ampliamente en esta presentación. Para tales eventuales hipotéticos casos, el Santísimo Tribunal formulo reservas de oponer e interponer oportunamente el recurso extraordinario de casación, planteo el caso federal y dejo también formulada la reserva de interponer oportunamente el remedio federal que autoriza el artículo 14 de la ley 48.
concluir, excelentísimo tribunal, no es posible dejar de prever a esta defensa que, de ser admitida la tesis de la acusación, que ha propuesto como pedido de individualización concreto de pena en contra de Manrique la inhabilitación absoluta y perpetua, la que conlleva por la disposición contenida en el artículo 19, inciso cuarto del Código Penal, como inherente la suspensión en la percepción de su haber jubilatorio. Voy a manifestar al tribunal que planteo la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso cuarto del Código Penal para tal eventual e hipotético caso. Destaco que aun cuando ha sido prevista la posibilidad de que las personas con derecho a pensión pudieran continuar percibiendo los recortes correspondientes a la jubilación de Nicolás Manrique, he asistido, conforme podrá constatar el tribunal, de las constancias de autos, no tiene ningún familiar en condiciones de percibir la pensión. De modo tal que, en el caso de serle suspendida el goce de su haber jubilatorio, no se quedaría sin un ingreso que es vital, un elemento vital de su sustento. Las razones que me obligan a plantear la inconstitucionalidad de la norma del comentario del tribunal encuentran amparo en diversas previsiones constitucionales, particularmente en el artículo 14 de la Constitución de la Nación, que asegura el uso de la propiedad y su disposición, como en la inviolabilidad de la propiedad privada, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Nacional. En tanto, privar a Manrique de su beneficio jubilatorio supondría una intromisión del Estado en la esfera privada de las personas sin fundamento racional alguno, fuera de alguno que pudiera recibir el calificativo de retributivo y también. No puede ser otra la naturaleza más que un derecho de propiedad adquirido en el tiempo del haber jubilatorio del cual goza Nicolás Manrique. Y así podemos caracterizarlo a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como susceptible de protección, que fuera emitido en el año 1925 en Bordier contra la Municipalidad de la Capital, oportunidad en que la Corte sostuvo que el término propiedad, tal como resulta empleado en los artículos 14 y 17 del texto constitucional, comprende todos los intereses que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad, y se integra con todos los derechos que tengan un valor reconocido, ya sea que surjan de las relaciones de derecho privado o de actos administrativos. Esto también resulta de aplicación para los saberes jubilatorios que percibimos. Como si esto fuera poco, excelentísimo tribunal, debo destacar que en la situación especial de Manrique, como carece de familiar en condiciones de percibirlo, la percepción de su haber jubilatorio tiene carácter alimentario. Y si lo privamos de este ingreso, lo vamos a convertir en un indigente. Si consideramos que está privado de su libertad y que además, en edad avanzada, en la que requiere de constantes insumos médicos vinculados a diversos padecimientos de los cuales que hoy tiene en su calidad de hombre adulto mayor, en caso de serle suspendido su haber jubilatorio, Manrique no tendría posibilidad alguna de sustento. Frente a semejante situación, excelentísimo tribunal, siempre en el marco de un planteo evidentemente subsidiario y reservado exclusivamente para la eventualidad en que fuera admitida la tesis de la acusación del Ministerio Público Fiscal y concretamente el pedido de inhabilitación que ha formulado contra el existido, solicito que este tribunal declare la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso cuarto de la Constitución del Código Penal y lo declare inaplicable a la concreta y particular situación de Nicolás Manrique en la presente ocasión. Estando comprometidas diversas garantías de orden constitucional que he reseñado, como el artículo 14, 14 bis, 17 de la Constitución de la Nación Argentina,
para el caso de obtener respuestas de no ser acogida esta pretensión, formula también reservas de interponer oportunamente los recursos extraordinarios de casación y constitucionalidad en todo el caso federal y formula la reserva de interponer también el recurso que prevé el artículo 14 de la ley. Es todo cuanto tengo para decir. Muchas gracias. Hacemos un pequeño corte intermedio para continuar con la continuación de su exposición. ¿Sí? Tenemos 10 minutos de corte intermedio. Hoy ha venido con calor. ¿Sí? Ah, qué susto, yo me bañé. Mira, pues sabes que no puedo pasar porque no estoy ahí, ¿no? Estoy cagado. O sea, este es el disco, mi computadora, déjamelo así. ¿O te lo llevas? Me lo llevo otro rato. Ay, pero lo necesito. Bueno, Porque estoy pasando. ven, Vení, sí. Por las dudas, porque sabes que estoy trabajando. o pasar. Dale, vení cuando Ay, puedas. el chiflete. El chiflete. El chiflete, el aire.